Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy es un nuevo avance del soldador neumático y vamos a ver qué cosas se han hecho adicionales en esta semana con respecto a este aparato que estoy haciendo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esto, que es el módulo de potencia para manejar el calefactor, que lo instalé sobre un trozo de MDF delgado. Le puse unos separadores de nylon y le puse además unos ángulos de metal, y esto para poder montarlo en forma vertical en el borde de la caja. Como yo les había dicho, el espacio que tengo es muy reducido dentro de la caja, debido a que gran parte del espacio lo ocupa la fuente switching de 24 voltios. Y la otra parte que también ocupa bastante espacio es la bomba de vacío, y esos dos aparatos ya ocupan prácticamente el 70% del espacio disponible. De manera de que estuve pensando cómo hacerlo y finalmente llegué a la conclusión que tengo todavía los contornos de la caja donde puedo poner estos módulos en forma vertical, y ahí puedo ahorrar espacio y meter todo lo que me falta. De manera que este módulo estaría listo para ubicarlo dentro de la caja. Solo me falta hacerle unos agujeros acá en el metal para poder atornillarlo esto al chasis. Y de esa forma tengo este módulo ya armado, listo para ponerlo en el costado de la caja, por dentro. Bueno, también lo que hice fue hacer este módulo. Les voy a poner el diagrama en pantalla. Y esto lo que hace es un regulador de 12 voltios a 7 voltios, que lo hice con LM317, que está montado arriba de un disipador de calor. Bueno, el LM317 es un regulador de voltaje universal que permite, ingresando desde 3 voltios hasta, me parece que son 34 voltios, se pueden sacar 1,5 a 32 voltios, creo que son. Bueno, yo lo que necesitaba era obtener 7, porque el Arduino, vimos la vez pasada, que tiene un terminal que se llama VIN. Ese terminal, a ver, lo voy a mirar acá. A ver, el VIN está acá arriba. Ese es el VIN, el que está ahí, el primero de la esquina superior izquierda. Bueno, ese terminal permite ingresar desde 7 a 12 voltios y tiene por debajo el Arduino Nano un regulador de voltaje, de manera que internamente baja de nuevo el voltaje y lo convierte en 5 voltios. Si se recuerdan, en el capítulo anterior, si no lo pueden revisar, el problema que había era que si yo ingresaba 5 voltios en el VIN, bajaba el voltaje a 3,5 más o menos, y los puertos de salida, en vez de entregar 5 voltios, entregaban 3,3 o 3,5 voltios. De manera de que para evitar eso, lo que hice fue hacer un módulo que lo que hace es cambiar los 12 voltios a 7 voltios, y de esa forma yo puedo ingresarle los 7 voltios en el VIN. Ahora, ¿por qué no ingresarle directamente los 12 voltios si este aparato está diseñado para funcionar entre 7 y 12? Bueno, porque el regulador de voltaje que tiene montado este aparato por debajo prácticamente no tiene un disipador de calor, y la diferencia de voltaje entre 5 y 12 voltios son, me parece que 7 voltios, y esos 7 voltios tiene que disiparlos en calor. De manera de que si yo le metiera 12 voltios acá, lo más probable es que este aparato se quemaría. Y no es algo que yo estoy elucubrando, sino que simplemente ya se ha dicho en muchas ocasiones de que no se le pueden meter 12 voltios porque el
el regulador de voltaje que tiene este aparato no es capaz de disipar el calor. Por lo tanto, lo que hice fue un módulo al cual le ingreso los 12 voltios desde este módulo pequeño que va a los 220, lo entro acá y este regulador me baja a 7 voltios. Ahora, el regulador se puede modificar acá en esta resistencia variable que tiene un tornillo, es una resistencia variable de varias vueltas, y con un desatornillador uno lo puede regular hasta que con el voltímetro uno puede revisar de que aquí estén saliendo los 7 voltios. Bueno, voy a conectar esto para que lo veamos funcionando. Van a ver que esto tiene varias luces y probablemente la luz azul que tiene esto va a enceguecer la cámara. Pero ¿por qué tienen tantas luces estas cosas? Bueno, yo lo que he tratado de hacer es ponerle una luz piloto a cada uno de los módulos, de manera de que si hay una falla en el voltaje, el LED que se ilumina me indique de inmediato que hay algún problema. Así se pueden encontrar rápidamente las fallas. En este caso yo traté de usar la nomenclatura que para 12 voltios uso un LED amarillo, para 5 un LED rojo, y en este caso, como este está ingresando 12 voltios, aquí tiene un LED amarillo, y en la salida que tiene 7 voltios le puse un LED azul, porque en realidad 7 voltios no tengo claro qué color está asociado con 7 voltios. Al menos yo estoy asociando acá los colores que usan las fuentes. Las fuentes de alimentación de los computadores usan el rojo para 5 voltios, el amarillo para 12 y usan el naranjo para 3,3 voltios. No recuerdo si usan otros colores para los otros voltajes, pero yo quise hacer la diferencia poniéndole acá un LED azul. Bueno, yo les voy a mostrar el circuito en pantalla para que vean cómo está hecho. Es muy simple. También hice varios diseños de circuito impreso. Acá está el que hice yo, pero se los voy a mostrar en detalle y les voy a explicar qué es lo que hace cada uno de estos circuitos. Así que bueno, voy a conectarlo ahora. Como les dije, es probable que la cámara se va a encandilar con el color azul, pero se los voy a mostrar funcionando para que vean cómo está esto. Bueno, ahí efectivamente el color azul está produciendo una luminosidad excesiva. Pero bueno, vamos a cambiar aquí a voltaje y vamos a medir el voltaje que está entrando. En este caso la tierra está arriba y abajo está el voltaje de 12 voltios. Bueno, ahí pueden ver de que la salida es de 11.86 y eso es lo que me está entregando el módulo de 12 voltios que está aquí arriba. De manera que entran 11.86 y a la salida me entrega 7.008. Bueno, está claro que yo ya lo regulé aquí, porque cuando yo lo enchufé por primera vez, esto me estaba marcando 10 voltios. Y eso está más o menos correcto, porque si el regulador está a tope, entonces si entran 12, caen 2 voltios con el regulador y estarían saliendo 10, que sería el máximo. Y después yo moviendo el tornillo logro dejarlo en el valor que yo quería, que era dejarlo en valor de 7 voltios. Y esos son los que van a ingresar por el VIN del Arduino. Bueno, ahora vamos a ver entonces, vamos a ver el diagrama y se los voy a ir explicando cómo es el diagrama. Pero antes de explicarles el diagrama, les voy a conversar acerca de por qué he hecho estos módulos pequeños, por la misma razón que les expliqué recién, que si yo puedo aprovechar los espacios que están en los bordes de la caja, puedo poner estos módulos en forma vertical por el costado, alrededor de la caja. De manera que este módulo, que es de 7 voltios de salida, lo puedo poner junto con un módulo de 12
y omito el módulo de 5 voltios. Ya este módulo de 5 no va a ir. Entonces tendría un módulo de 12 que iría acoplado con este, y estos dos los puedo poner en el costado de la caja. De manera que ese va a ser el próximo avance que voy a hacer. Poner el módulo de 12 y el de 7 en una paleta de madera como esta, y para poder ponerla en el costado de la caja. Así voy a ir aprovechando todos los espacios que tengo disponibles. Pueden ver que este diagrama es un diagrama clásico ya, que corresponde en realidad al diagrama sugerido en el manual del LM317 como fuente básica para poder hacer una fuente regulada. Yo lo que hice acá fue fijarle algunos valores. Por ejemplo, aquí tengo 12 voltios. Puse un LED de color amarillo y una resistencia de 1000 ohmios acá para poder fijar la corriente en 10 miliamperes. Después lo que hice fue acá ponerle un condensador de 0.1 microfaradio. Después el regulador de voltaje. Hay que tener cuidado porque la pata de entrada del regulador de voltaje, a diferencia de reguladores como el LM7805, la pata de ingreso es la pata 3 y no la pata 1. La pata de salida es la pata 2 y no la pata 3, como es en el LM7805. Y la pata reguladora es la pata 1, no la pata 2 como es usualmente en el 7805. Bueno, después esto tiene un potenciómetro de 5 kilo ohm. Yo aquí fue donde usé el trimmer regulador, que es este aparatito azul que está aquí arriba con un tornillo. Después tenemos una resistencia de 240 ohmios. Esa resistencia de 240 ohmios no es fácil de encontrar, de manera que yo usé dos resistencias en serie de 120 ohms, y aquí se puede ver que las amarré por la parte superior y después las instalé en los agujeros. Después tenemos un condensador de 10 microfaradios que lo puse acá, lo puse acostado. Es radial, vale decir que los terminales están por este lado, pero lo puse horizontal y hice las conexiones hacia abajo. Después tenemos un LED de 7 voltios, el azul, con una resistencia de 390 ohmios, y eso tampoco tenía una forma fácil de hacer pero tenía resistencia de 350 ohmios y de 47. Así que puse una de 350 ohmios en serie con una de 47 ohms, y con eso llegué a 397 ohms aproximadamente, bastante cercano al valor que se necesitaba poner acá. Por eso que también hice lo mismo, puse las dos resistencias unidas por un extremo, y de esa forma logré hacer la resistencia que faltaba. Bueno, lo que tengo a continuación acá son los cálculos que hice para poder determinar cuáles eran los valores de la resistencia. Y lo que hice fue primero medir cuánto era el voltaje que consumía el LED de color azul. Y según lo que pude apreciar, el LED azul consume 2.5 voltios, mientras que el LED amarillo consume 1,9 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, supuse que acá iban a salir 7 voltios, de manera que la caída de voltaje que necesitaba hacer para que quedara en 2,5 voltios eran de 5,5 voltios. Y después, usando la ley de Ohm, o sea, voltaje partido por intensidad igual a resistencia, entonces puse los 5,5 voltios, que era la caída de voltaje que necesitaba hacer con la resistencia, dividido por 10 miliamperes, que es la corriente que va a pasar por el diodo. Entonces, normalmente estos diodos y todos los diodos LED funcionan entre 10 y 20 miliamperes. Puede que incluso puedan funcionar con un poco más.
pero para que se enciendan mínimo necesitan 10 mA, creo que encienden con 8. De manera que para todos los cálculos uno trata de usar el valor mínimo, porque usando incluso más corriente la luminosidad no es mucho más potente. Y por lo que pudieron apreciar, igual el LED enciende bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, yo puse acá entonces para el LED azul puse 3,5 dividido por 0.01 amperes. Parece que aquí me equivoqué. En todo caso, estoy viendo que me equivoqué. Sí, porque estos serían 5 voltios, 5,5 voltios en la caída de voltaje, de manera que tendría que haber sido 5.5 dividido por 0.01. Y eso debería dar 550 ohmios. Bueno, 550 ohmios yo puse 397. Quiere decir que acá están funcionando con un poco más de 1 miliamper. Perdón, 10 miliamper. Bueno, en este caso entonces en vez de 390 que le puse, 397, debería haber sido 550. Y lo más cercano son resistencias de, supongamos 470, que es un valor común, más para llegar a 550 sería 0, 7 a 15 son 8, serían 80 ohmios, 80 ohmios más. O sea, habría que usar una de, a ver, si usamos una de 68 ohmios podríamos poner. Estaríamos cerca de 550, pero no el valor deseado, pero igual sirve. De hecho, ustedes vieron que yo me equivoqué y le puse 390, y claro, está funcionando igual, tiene un poco más corriente, sí. Bueno, para el amarillo, ¿qué es lo que hice? Hice lo mismo. Yo estoy conectando aquí a 12 voltios y necesito que haya una caída de voltaje de 10.1 voltios, porque el LED amarillo es de 1.9 voltios. Aquí lo tengo. Entonces tengo 10.1 dividido por 10 miliamperes, son 10.1 dividido por 0.01, me da 1000 ohmios. Y ese fue el valor que le puse yo en la entrada. Bueno, de esa forma entonces se calcula. Ahora lo otro que es importante es que el LM317 lo que hace también es toda la diferencia de voltaje que tiene entre la entrada y la salida, tiene que disiparla en calor. Por eso que tiene acá un disipador pequeño, porque no es mucho el voltaje que tiene que reducir. En este caso son 5 voltios, pero es recomendable ponerle un disipador de calor, aunque cuando estuvo funcionando yo lo toqué y no se calentaba nada. Cuando es necesario a veces un disipador, cuando por ejemplo se le están ingresando 30 voltios y nosotros vamos a sacar 5. En ese caso tiene que, entre comillas, comerse 25 voltios, y esos 25 voltios tiene que disiparlo en calor. De manera que en esos casos es necesario tener una tremenda aleta disipadora. Porque claro, si uno lo usa tal cual, al regular desde 30 hasta, por ejemplo, 5 voltios, el regulador de voltaje se va a calentar muchísimo. Por eso es importante el disipador de calor. En este caso, bueno, le puse una aleta disipadora pequeña. No son muchos los voltios que va a tener que comerse, entre comillas. Como dije, de 12 a 7 se va a comer 5 voltios. Pero es bueno ponérselo para que no se queme el M317. Bueno, les voy a mostrar ahora los diseños que hice de circuito
yo se lo, o sea, si ustedes me los piden, yo se los hago llegar. Ustedes me tienen que dar su correo, eso sí. Pero les voy a mostrar una primera versión que hice. Esa primera versión está hecha con el LM317 en forma vertical dentro de la placa, pero después pensé que era mejor ponerlo de esta otra forma, porque así ocupo menos espacio en altura. Recuerden que voy a tratar de ponerlo en un trozo de madera igual que esto y afirmarlo en forma vertical dentro de la caja, de manera que es mejor que el diseño quede con el circuito horizontal y no vertical. De manera que yo después hice otro intento que también se los voy a mostrar, que es usando el circuito en forma horizontal igual, pero con el regulador de trimmer tiene las patitas de conexión en forma de triángulo, y resulta que el aparato que yo ocupé van las terminales en línea, de manera que finalmente lo volví a repetir el circuito, pero usando los terminales en línea, tal como vienen en el paquete que usé yo. De manera que este último que les estoy mostrando es el que finalmente hice en esta placa. Bueno, ¿qué más? Les voy a poner ahí el diagrama desde donde lo tomé yo, que fue un manual del LM317, y si ustedes lo miran, aquí dice voltaje entrada máxima 28 voltios y después tiene el voltaje salida indicado, pero no dice cuánto es. Y lo otro, que este diseño no tiene los LEDs que yo le puse, y bueno, es justamente porque no es necesario. Los LEDs solamente los puse para poder usarlos de testigo, para saber que están entrando los 12 voltios y que el regulador está entregando los 7 voltios. Es bueno saber eso, como les decía, porque en caso de que uno de los LEDs se apague, podemos saber si en ese momento el regulador está en cortocircuito o no está entregando el voltaje que necesita. De manera que con una inspección visual podemos inmediatamente saber si uno de los módulos está fallando. Por esa razón, bueno, si ustedes quieren le ponen los LED, por supuesto, para que no parezca un árbol de Pascua, pero en realidad yo creo que los LED son bastante útiles. Así que bueno, si llegaron hasta aquí, quiere decir de que ya estamos al final de esta entrega. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon, les voy a dejar una lista de colaboradores que tengo mensualmente o por una vez. También les recuerdo que pongan su manito arriba si es que les gustó el contenido, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanilla para que les lleguen los avisos. Voy a continuar entonces con estos desarrollos, ya nos falta poco. Voy a rehacer el diagrama incorporando este último cambio que hice, que yo creo que ahora sí es el último, ya no creo que haya más cambios. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.